la bienvenida a esta nueva webinar que trata sobre los nuevos desafíos en riego para el cultivo de caña de azúcar. Para comenzar, quiero invitarlos a todos a que pasen por el evento, por la página del evento de Riego LATAM. Es un evento que estamos organizando desde Quilimo para el 19 de noviembre. Es un evento gratuito en donde se va a estar hablando de sostenibilidad, economía y tecnologías en relación al riego y vincula a toda Latinoamérica. Así que quedan todos invitados a escuchar a los especialistas que nos van a estar acompañando el próximo 19 de noviembre. Por otro lado, quiero contarles que este espacio, la Academia de Riego, nos viene creciendo fuertemente gracias al apoyo de todos ustedes. Esta es nuestra webinar número 28 y esto es posible gracias a que ustedes están del otro lado y nos acompañan. Los invitamos a suscribirse en nuestra página web, la Academia de Riego, y pueden encontrar todo el material que estamos actualizando permanentemente, lo que son webinars, podcasts e informes. Ahora bien, quiero presentarles a los sponsors que nos acompañan hoy, que nos vienen acompañando ya desde hace varias webinars. Una de ellas es Editorial de Riego, que es de México, quienes nos ayudan a publicar y a difundir todas nuestras acciones en México. Es una revista que sale de manera bimensual y publican tecnologías para la producción de hortalizas y frutas y todos aquellos temas relacionados al riego. También quiero darle las gracias al portal Frutihortícola de Chile, que es un medio de comunicación líder en la industria frutihortícola y está impulsando nuestros contenidos en esa región. Desde el portal los están invitando a todos a participar el próximo 20 de abril del 2021 al Agricultural Water Summit, que se abordarán temas en este escenario de un gran desafío de escenario hídrico en donde la industria chilena está enfrentando fuertemente. No se pierdan la oportunidad, pasen por el Agricultural Water Summit y vean la propuesta que está ofreciendo para el próximo 20 de abril del 2021. Y no quiero dejar de mencionar a AgroSeed, que es de donde viene hoy nuestro disertante, que es una empresa agroexportadora localizada en Tucumán, en una provincia de Argentina, que comercializa insumos y semillas. Y también se dedican y tienen un cuerpo de ingenieros técnicos que asesoran a los cultivos extensivos e intensivos. Ahora bien, vamos a pasar a presentar a los oradores de hoy. Y tengo el placer de presentarles al ingeniero César Terán, que es ingeniero agrónomo, es gerente comercial de AgroSeed SRL y asesor privado, y es experto en cultivos extensivos y citrus. Hoy día viene a disertar sobre caña y nos viene a compartir todo su conocimiento que ha desarrollado a través de su experiencia técnica en las diferentes empresas en las que ha trabajado y ha asesorado. Por otro lado, tenemos a Catriel Santillán, ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, y que además está terminando su doctorado en Ciencias Agropecuarias en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Realiza el soporte técnico en las cuentas corporativas de Quilimo, y hoy nos viene a acompañar para hablar de eficiencia de riego y cómo a través de la tecnología podemos alcanzar mejores eficiencias en el sistema de riego. Ahora vamos a compartir el temario que van a estar brindando tanto César como Catriel. Van a estar hablando, nos van a dar un paneo general de la situación de caña y cuál es la región en la que él se está desarrollando hoy. Va a tocar el tema de demanda hídrica y de riego, y vamos a repasar brevemente algunos cálculos de cómo calcular la lámina de riego. También hay creo que es la parte más interesante que tenemos hoy, que es la comparación de los diferentes sistemas de riegos propuestos para caña. Surco, manga, goteo y aspersión, qué aspectos positivos y negativos podemos encontrar en cada uno de ellos.
Algo nuevo y que se está dando mucho en Argentina, y vamos a escucharlos a ustedes y en otros países también se está dando, es la normativa en relación al riego, certificaciones que nos hacen más competitivos y nos abren nuevos mercados. Y bueno, finalmente vamos a estar de la mano de Catriel, que nos va a contar sobre riego eficiente. Y ahora sí, César, te invito a que nos compartas este material que nos trajiste y has preparado para el público que está presente. Bienvenido y muchas gracias por compartir este espacio en la Academia de Riego. Bueno, muy buenas tardes a todos, por lo menos de aquí de Argentina. Ya son las 5 de la tarde, así que está un poquito avanzada ya la tarde. Bueno, hoy más que nada vengo un poco a compartir algunas de las experiencias que tengo en el cultivo de caña de azúcar. He trabajado en varias empresas, asesorado también a otras empresas, y bueno, un poco vengo a compartir, gracias a la invitación de Quilino, especialmente quiero agradecerle a ellos por haberme invitado a participar de este webinar. Bueno, para comenzar, vamos a hablar un poco de la situación actual del cultivo de caña de azúcar. Bueno, como sabemos, la mayoría, la caña de azúcar es el principal proveedor de azúcar en el mundo, ocupa cerca del 70% de la producción mundial de azúcar. Dentro de los principales productores, como vemos aquí en este gráfico a mano derecha, está Brasil con más del 40%, lo sigue India con entre un 18 y un 20%, y después tenemos otros países como Estados Unidos, Tailandia, y lo que sería Argentina ocuparía el 9º lugar con el 1,2% de la producción mundial. No sé si se escucha bien. Valeria, ¿se me puede decir? Se escucha perfecto y se ve muy bien también, César, así que adelante. Dale. Dentro de la estadística nacional, podemos decir que la producción se concentra en el norte del país. El 99% de la producción está entre las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán. Dentro de ellas, Tucumán ocupa un 65% aproximadamente de la producción nacional. Son unas 230.000 hectáreas. Jujuy son unas 75.000 hectáreas y Salta ronda las 30.000 hectáreas de producción de caña de azúcar. Un poquito para ubicarlos en las variedades que se utilizan en el país. Para acá, para lo que es Tucumán, son dos variedades principalmente las que mayor superficie ocupan, alrededor entre las dos, alrededor del 80-85%. Una de las variedades es el SP 85384 y la otra variedad es TUC 9510. Ya para lo que es Salta y Jujuy, hay dos variedades que se destacan. Una es NA 953177 y la otra es LSP 85384, también cultivada en grandes superficies. Bueno, ya dado un pantallazo general, vamos a hablar un poco de la demanda hídrica del cultivo de caña de azúcar. Bueno, dentro de los requerimientos hídricos, como ya todos sabemos, es un cultivo que requiere alrededor de unos 1.200 a 1.500 milímetros anuales, bien distribuidos a lo largo del ciclo. Hay que tener en cuenta que en algunos países la producción es bianual. Para lo que es el caso de Argentina, generalmente es un ciclo de cultivo anual. Para lo que es el cultivo regadío en el norte,
Tucumán solo un 10% de la superficie se encuentra bajo riego, el resto se realiza secano. Para lo que es el norte del país, prácticamente un 85% de la superficie se encuentra bajo riego. Por lo que la parte con mayor relevancia la tiene en la zona norte del país, lo que es Salta y Jujuy. Algunas de las funciones del agua en la vida de la planta, podemos decir que el agua constituye la actividad principal para la fotosíntesis y los procesos hidrolíticos, actúa como solvente de los minerales, sales y otros solutos, y es esencial para el alargamiento de las células de los entrenudos, lo que después nos va a marcar nuestro rendimiento cultural. Dentro del enfoque agronómico del agua, a través del regadío, podemos decir que sobre todo nos marca el ritmo de crecimiento semanal, un buen aprovechamiento de agua, nos proporciona un buen crecimiento de la planta, actúa en los procesos de fotosíntesis, los cuales después se van a ver reflejados en los niveles sacarinos al final del proceso, actúa en la disolución de los nutrientes, principalmente el nitrógeno, para su mayor aprovechamiento. Después favorece el uso de herbicidas preemergentes a través del riego. Podemos ser más eficientes en el uso de herbicidas y actúa en gran medida también sobre lo que es la rotación del follaje, que en cierta forma es el principio de lo que va a ser nuestro rendimiento. Ahí, como vemos en el gráfico ajustado, tenemos las tres etapas. Tenemos la primera etapa, la etapa inicial, que es la rotación y el maquillaje. Después tenemos lo que es el periodo de gran crecimiento, que es lo que nos va a determinar el rendimiento cultural, y finalmente la madurez del cultivo. Ahora vamos a ver un poco, ya entrándonos un poco en el riego, vamos a ver lo que es la lámina de agua. Ya como todos saben, la lámina de agua es dado por la capacidad de campo menos el coeficiente de Marchipes, todo eso sobre 100 para pasarlo, y multiplicado por la densidad y por la profundidad radicular. Nosotros, estos factores, principalmente pueden actuar o tener una incidencia por ahí en la densidad. Aumentando la densidad del suelo, nos va a disminuir nuestra capacidad de retención de agua. Por eso realizamos algunas labores culturales para poder evitar esa compactación. Y la profundidad radicular, que es a lo largo del perfil lo que nosotros vamos a ir aprovechando de esa agua que tenemos disponible. Un buen desarrollo radicular nos va a dar un mayor aprovechamiento de la lámina de agua. Eso, esta fórmula se usa principalmente para un primer cultivo, para un primer riego. Por ahí, ya lo que es un segundo riego, por ahí modificamos un poco la fórmula y podemos ver que ahí tenemos lo que sería capacidad de campo menos la humedad actual, haciendo referencia a que ya partimos de un primer riego, entonces tenemos ya una buena humedad dentro del perfil. Y los otros factores se mantienen constantes, lo que es la densidad y la profundidad radicular, que a medida que el cultivo va creciendo va a ir aumentando. Podemos decir que la lámina bruta entonces es la lámina neta, que es lo que nosotros aplicamos, sobre la eficiencia de conducción y de aplicación. Veamos algunos de los factores que pueden modificar esta conducción y esta aplicación.
Tenemos la textura del suelo, como todos sabemos, suelos que son arenosos tienden a tener una mayor porosidad y por lo tanto una mayor pérdida en lo que es la eficiencia en la conducción, sobre todo esto cuando estamos hablando de riego por surco, con trasladando el agua a través de canales. Otro factor que modifica es la pendiente, ¿no? Cuando las pendientes son poco pronunciadas o sin pendiente, generalmente se tiene el estancamiento y por lo tanto una mayor pérdida. Los sistemas de conducción también influyen mucho en lo que es la lámina bruta de aplicación. Tenemos aquellos sistemas que son mucho más eficientes en este tipo de sistemas, en la aplicación de la lámina bruta, ya que conducimos a través de cañería o a través de mangas, como lo vamos a ver más adelante. Después, por otro lado, tenemos la capacidad del operario, que va a ir variando de acuerdo a los distintos sistemas, como veremos más adelante. ¿Cuándo llegar? Es una de las preguntas que muchas veces nos hacemos, y para eso hay una pequeña fórmula, algo más bien teórico, donde decimos que los turnos de la frecuencia de riego va a estar dada por la siguiente ecuación, en donde tomamos un valor que es 0,6. Eso está dado por una determinación de que solo el 60% del agua útil es la que está fácilmente aprovechable de cada planta y en la que se consume sin gastar energía, por lo tanto tomamos ese valor. Después seguimos multiplicando por la capacidad de campo, menos el coeficiente de Machi 3, sobre 100 por la evapotranspiración. Aquí, a mayor evapotranspiración, la frecuencia de riego va a ser menor, por eso es muy importante. Ya más adelante en la charla lo vamos a ver cómo también influye la evapotranspiración en la frecuencia de nuestro riego. Hay algunas otras nuevas tendencias, algunos sistemas ya un poco más sofisticados para medir y poder calcular la frecuencia de riego. Tenemos lo que son sondas volumétricas, en donde a través de la reflexión podemos hacer una determinación de cómo se encuentra nuestra humedad de suelo. A todo esto siempre hay que tener en cuenta que para cualquier tipo de sonda tenemos que hacer previamente un buen estudio de suelo para hacer una determinación del tipo de suelo que tenemos, nuestra capacidad de campo, de acuerdo a las texturas que tengamos, y de ahí recién poder llevar estos valores que nos determinan esta sonda junto con los parámetros que nosotros tenemos del laboratorio, podemos de esa forma determinar cuál es la humedad que tenemos en el suelo. No hay que perder en cuenta, no hay que perder de lado, hay que tener en cuenta que el monitoreo del campo es fundamental. Por eso pongo ahí esta foto de que por más equipos que tengamos, por más zonas que tengamos, no hay que olvidar de hacer una buena evaluación a campo, hacer un buen recorrido y ver que aquellos que nos están mostrando las pantallas, lo que nos está mostrando la zona, coincida con lo que se ve. Eso es una de las partes importantes que hay que tener en cuenta, no dejar de cuidar las visitas de recorrido. Vamos a ver lo que ya son las eficiencias de los sistemas de riego. Principalmente vamos a ver dos, que son los más importantes en nuestra zona. Tenemos el riego por gravedad, y dentro del riego por gravedad tenemos el riego por surco y riego con conducción de manga. Hacemos esta diferenciación porque, como vamos a ver más adelante, hay ciertas similitudes, pero tienen algunas particularidades cada uno.
Después tenemos el riego con pivot central y hay otro tipo de riego que es para presión de cañones, en donde acá en Tucumán, por lo menos no está muy difundido, en el cultivo de caña de azúcar, por ahí sí en otros cultivos extensivos. Y el sistema de cañones se utiliza mucho para el riego con aguas residuales, principalmente el riego con grasa en algunos lotes de aledaños. Y por otro lado tenemos el riego por goteo, que como veremos más adelante es a lo que vamos a tener hacia el futuro. Algunos aspectos positivos y negativos de los distintos sistemas. Dentro de lo que es el riego por surco, podemos decir como aspectos positivos, un buen humedecimiento del surco, al usar grandes caudales de agua, se produce un buen humedecimiento del surco. Generalmente, digo generalmente porque en algunas situaciones puede que se use o se requiera de algún aporte de energía para el traslado de agua o para levantar el agua de algún lugar para poder regar por surco. Después tenemos la inversión inicial es relativamente baja respecto a los otros sistemas, generalmente, y que es un sistema que ayuda en la incorporación de preemergentes. Esto no deja de ser una cuestión menor. Hoy el uso de preemergentes, y sobre todo cuando los árboles vienen un poco secos, la incorporación de estos herbicidas con el riego colaboran mucho. Y por otro lado, también cuando las situaciones vienen un poco complicadas, algún estrés, los post-emergentes tampoco tienen una buena acción, sino una buena humedad. Entonces eso también genera un problema a futuro. Algunos aspectos negativos, la carga de mano de obra es bastante elevada, ¿no? Se necesita mucha gente, o se necesita bastante gente para realizar el riego. Hay pérdidas de eficiencia en el uso de agua. La eficiencia en este sistema ronda entre un 40 y un 50%. Requiere movimiento de suelo para realizar las labores culturales. Eso es lo que es cuando vamos a ingresar un lote, a realizar ya sea el abonado o alguna aplicación, se deben borrar todas las regueras y después hay que volver a reabrir todos los solos para volver a realizar el riego sucesivo. Y el otro inconveniente que tenemos y que genera este tipo de riego es la dispersión de maleza, llevándola ya sea de un lote hacia otro o bien vienen a través de los canales de conducción y nos ingresan al lote. Este es un tema que hay que tener en cuenta y por lo tanto intentar mantener los lotes lo más limpio posible para evitar esta dispersión, especialmente ya en los lotes sucesivos cuando se reutiliza el agua. Bueno, ahora vamos a ver un poco lo que es el riego por manga. Dentro de los aspectos positivos, se realiza un traslado eficiente, más eficiente, podemos decir, en el agua respecto a los traslados a través de canales, sobre todo si no son canales recubiertos. A eso vamos apuntando. La distribución del agua en el surco es más homogénea, ya que el diámetro de las ventanas es igual, por lo tanto, por ahí podemos decir que el factor humano en el ingreso del agua hacia el surco tiene menos preponderancia en este tipo de cultivos, en este tipo de riegos, a diferencia de un riego por surco. No deben realizarse grandes movimientos de suelo, por lo que permite el ingreso a los lotes. Basta solo para un poco riego como para poder seguir ingresando a los lotes.
no hace falta andar colgando legueras y volver a hacer apertura de las mismas. Ayuda a la incorporación de energías emergentes, tal como hemos dicho, vale lo mismo para el caso anterior, y no requiere apoyo energético, por lo menos para lo que es aquí en nuestra región. Las mayores obras se hacen a través de canales de conducción y sin la utilización de energía adicional. Algunos aspectos negativos, podemos decir que el costo de instalación, por el costo que tienen las mangas, es un poco más elevado. La carga de mano de obra sigue siendo alta, si bien disminuye respecto a riego por surco, sigue teniendo una carga alta de mano de obra. El traslado de mangas también requiere un esfuerzo y tiempo, ¿no?, para pasar de trasladar una manga de un lugar a otro. Para continuar el riego, esto requiere un esfuerzo adicional. Cuando utilizamos agua con algunos sedimentos, las mangas tienden a sedimentarse, como nosotros le llamamos acá, se quedan en la mar, lo que en muchos casos termina haciendo que se vayan desechando las mangas porque no se pueden limpiar las mismas. Y como veíamos anteriormente, también la dispersión de malezas cuando los lotes no vienen limpios, o bien cuando usamos el agua de los canales, tendemos a embalezar los lotes y a llevar semillas dentro de los mismos. Algunos aspectos a tener en cuenta dentro de nuestro sistema de riego: se debe realizar un buen relevamiento de los lotes y emparejar los mismos para evitar que se generen, que en las depreciaciones se genere el estancamiento del agua. Hay que tener mucho cuidado al momento de los diseños de callejones y la distancia de los surcos. Esto es lo que nos va a permitir después tener un riego uniforme a lo largo del surco. Si los diseños no son buenos y las pendientes no son las correctas, muchas veces quedan lugares donde el agua queda estancada y algunos otros lugares a donde no podemos llegar con el agua. En lo posible, realizar curso de riego, ¿no?, para asegurar una mayor uniformidad en el perfil, ¿no? Ya lo vamos a mencionar un poquito más adelante, vamos a ver la diferencia. Tener cuidado en el riego de caña planta, para evitar pérdidas por problema en la caña semilla, cuando los riegos se realizan en exceso, ¿no? Si bien la humedad colabora y ayuda a la brotación, ¿sí?, hay que tener por ahí cuidado porque un exceso de agua haría que la caña semilla se pudra y por lo tanto tendríamos pérdidas. Y como en todos, revisar el nivel de compactación de los suelos mediante una escalicata. Por ahí hay que dedicarle el tiempo para ver qué nivel de compactación tenemos nosotros en nuestros lotes, ya que una buena distribución a lo largo del perfil depende de que el suelo, más allá de las texturas, depende de que el suelo no se encuentre compactado. Vamos a ver lo que es el riego por pulso con caudal de agua discontinuo. Aquí, como podemos ver, un caudal continuo de agua lo que genera es un perfil en lo que son cabeceras bien cargados y con pérdidas por percolación de agua que nuestra planta no puede utilizar. Y hacia la cola del surco, aquí como vemos, no llegamos a humedecer el perfil completamente. Cuando usamos los caudales discontinuos,
lo que logramos es una menor pérdida por percolación y una mayor uniformidad a lo largo del surco, lo cual nos asegura una producción más homogénea en el mismo. Para ver, me estaba olvidando, no quería dejar de mencionar que para aumentar la eficiencia, ya que hablábamos dentro del 40 y un 65% para estos sistemas de riego, cuando tendemos a hacer riegos con caudales discontinuos, tenemos a mejorar la eficiencia y acercarnos más a los valores de ese 65% de eficiencia en el uso del agua que hablábamos. Vamos a ver ahora lo que es el riego por goteo. Veamos algunos aspectos positivos. Tenemos una importante reducción de la evaporación, del suelo, lo que trae una reducción significativa de las necesidades del agua para hacer un uso más eficiente. En caña de azúcar se utilizan mangueras integradas, por lo que la evaporación en las capas superiores tiende a ser menor. La posibilidad de automatizar completamente el sistema de riego y disminuir la mano de obra hoy es muy factible, si bien la mano de obra tiene que ser más especializada, pero se pueden agregar superficies mucho mayores en menor tiempo y con menor mano de obra. Permite el riego con una mayor frecuencia, siempre adecuándonos a nuestro esquema de riego y a nuestro diseño de riego. Generalmente se tiende a aumentar la frecuencia respecto a los otros tipos de riego, donde por ahí los tiempos son mayores. Después permite el aporte controlado de nutrientes a través del fertilriego. Esto no es un dato menor. Las pérdidas que se generan por lixiviación o por evaporación de algunos fertilizantes, en caña de azúcar es muy común la utilización de urea, y las pérdidas de urea se disminuyen notablemente, el fertilizante se aprovecha mucho mejor, sin tener tantas pérdidas, y por otro lado la distribución del mismo a lo largo del ciclo de la caña también lo hace posible este tipo de riego. Dependiendo del tipo de goteo, nos permite regar en superficies con pendientes o en superficies desparejas sin crear problemas de encharcamiento, como veíamos anteriormente, que en los otros cultivos necesitábamos una nivelación, pero sistemas modernos de riego por goteo, ya las pendientes no son tan complicadas ni los terrenos desparejos son tan complicados. Algunos aspectos negativos que tenemos en este sistema, podemos decir que es el alto costo de la instalación, requiere una inversión importante en la instalación del riego. Por lo general requiere utilizar energía, si bien hay algunos sistemas de riego por goteo que usan la diferencia de presiones entre las tomas y los lotes de regar. En muchos casos requiere de energía extra, ya sea para trasladar el agua o para tomar el agua de los distintos sectores. Si no se utiliza un buen lavado de riego, y si no se controla, se tiende a la salinización de la zona radicular. Este es un problema bastante común en muchos lugares, que por ahí no prestamos mucha importancia. Y después, a lo largo de los años, vamos salinizando nuestro suelo. Y después, por último, como en algún momento hemos mencionado, requiere de personal calificado para este tipo de riegos. Es muy importante para ser eficiente en este tipo de riego que el personal esté capacitado y en lo posible
supervisados continuamente para realmente poder aprovechar este sistema de riego. Bueno, vemos algunas cuestiones a tener en cuenta. Muy importante y ser muy minuciosos a la hora de realizar el diseño de riego. Hay muchos proyectos que fracasan por un mal diseño o bien por no tomar los recaudos necesarios o el tiempo necesario para realizar el mismo. En lo particular me ha pasado de tener algunos inconvenientes por no hacer una buena planificación o por no tomar el tiempo necesario para realizar un buen diseño. Después hay que tomar muestras de aguas periódicas y realizar las correcciones necesarias a lo largo del año, sobre todo en tomas que son de pozo o de aguas subterráneas. A lo largo del año la napa va cambiando, por lo tanto hay que ir realizando las correcciones necesarias, tanto sea en el caudal que va alojando el pozo por alguna depresión de la napa o bien porque el agua tiende a salinizarse en algunos periodos. Tomar muestras de suelo y analizarlas para ir viendo los cambios y evitar una posible salinización. Es muy importante ver cómo se va comportando nuestro suelo y cómo nuestro riego va interfiriendo en el mismo. Al momento de la selección de los materiales que vamos a instalar, verificar que sean los adecuados para los terrenos. Muchas veces, por abaratar costos, terminamos cometiendo algunos errores que después son difíciles de corregir. Tener en cuenta siempre que para la colección y para la utilización en ciertos lugares hay que utilizar algunos materiales que por ahí son un poco más costosos. Aprovechar los equipos de riego para la realización de una buena distribución de fertilizantes. No perder de vista esto. Una muy buena herramienta para ser eficiente en el uso de los fertilizantes y para poder distribuirlos en lo largo del ciclo cuando la planta lo requiere y no una cuestión operativa como muchas veces terminamos siendo. Realizar monitoreos permanentes de los lotes a los cuales estamos regando, evitar el exceso de agua que después nos va a traer aparejado problemas por volumen y algún otro tipo de problemas. Acá muestro un cuadro comparativo de costo de instalación para algunos sistemas. Este es un trabajo que se hizo en una empresa con la que trabajamos en el año 2017. Y acá podemos ver, eran 4 proyectos, 3 proyectos con manga, 1 con riego por goteo, las superficies a regar. Este cuadro que dice riegos, en realidad lo que representa es una unidad de medida en donde un riego equivale a 50 litros de agua por segundo. Entonces aquí estaríamos hablando de unos 600 litros de agua por segundo y en el caso del riego por goteo estaríamos hablando de unos 100 litros de agua por segundo. Acá podemos ver algunos de los costos que tengamos. Esto está dado tanto en las tomas de agua, ¿no?, de las obras que hay que realizar, como en las compras de las mangas para cubrir estas superficies que necesitamos y de acuerdo a la cantidad de agua con la que contamos. Como podemos ver, aquí el riego por goteo, la inversión es un tanto mayor, pero que en el uso de eficiencia del agua y sobre todo la cantidad de agua que utilizamos para la superficie que regamos es provechoso y el agua que no estamos utilizando podemos utilizarla en algún otro lote que estemos necesitando.
Vamos pasando a la etapa final. Vamos a ver lo que son las nuevas tendencias. Una de las certificadoras más importantes y una nueva tendencia, sobre todo para cuando queremos comercializar nuestros productos en la Unión Europea, es un sucro. Hoy en día muchos de las empresas que compran los insumos generados a través de la caña de azúcar exigen la certificación de esta norma Bonsucro, que es una iniciativa para la producción de caña de azúcar sostenible y tiene como objetivo la sostenibilidad y la mejora continua dentro del sector de caña de azúcar, para lo que toma tres pilares en los cuales se basa. Una es la viabilidad económica, otra es la sustentabilidad y el bienestar social y ambiental, este último no menor para dicha norma. Y por último, garantizar la integridad de la implementación del estándar de producción a través de los protocolos de certificación, los cuales a medida que se va avanzando cada vez son más rigurosos, como decíamos antes, por una viabilidad económica y sobre todo por una sostenibilidad y un equilibrio en el medio ambiente. Acá podemos ver, esto es simplemente a modo de ilustración, algunos parámetros que toma un sucro para medir o para tomar como referencia la eficiencia del uso de agua. Esto va variando, o los parámetros que toma va variando de acuerdo a la región en la que nos encontramos, ¿no? Ellos toman ciertas características agroclimáticas y rendimientos potenciales para determinar cuál es la producción que deberíamos tener y cuánto es el agua que debemos utilizar de forma de riego para complementar a lo largo del ciclo de producción. Veamos algún ejemplo. Esto es a modo de ver lo que es la eficiencia, ¿no?, en el uso de agua y cómo por ahí no podríamos llegar a certificar si no tendemos a la eficiencia en el uso. Un aspecto a considerar que para acá, para la zona nuestra, nosotros tenemos un clima subtropical con estación seca en la primavera, pero por ahí el requerimiento hídrico lo tenemos nosotros. Tenemos solo un déficit en los meses de primavera, que serían septiembre, octubre y parte de noviembre, mientras que la zona norte, en lo que es Salta y Jujuy, el déficit rondaría unos 400 milímetros, con un déficit hídrico desde los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y hasta posiblemente diciembre y enero. Acá les pongo un ejemplo donde decíamos que un riego equivale a 50 litros de agua por segundo, dos riegos equivalen a 360 metros cúbicos de agua por hora que estaríamos utilizando en un riego por surco. Para un primer riego decimos que más o menos la capacidad de riego de una persona en un jornal de 8 horas es de 120 surcos. Esto se puede ser más eficiente, pero es un valor tomado de una media, por lo que quiere decir que estamos utilizando 1500 metros cúbicos de agua por hectárea, a un rendimiento promedio, decimos, de 8 toneladas de caña por hectárea, a 8 toneladas de azúcar por hectárea, perdón, debe corregirlo. Quiere decir que en el ciclo, si tomamos los parámetros que vimos anteriormente, deberíamos usar alrededor de unos 10.040 metros cúbicos de agua por año. Para esto quiere decir que, tomando en cuenta estos dos riegos y este sistema de riego, nosotros podríamos hacer 6.5 vueltas con estos parámetros, lo cual
a un 50% de la eficiencia del uso de agua, tomándolo como un valor medio. En realidad, nosotros de esos 10.040 metros cúbicos estaremos aportando solo la mitad, estaremos aportando solo unos 5.000 metros cúbicos, lo cual podríamos estar utilizando con algún otro sistema prácticamente todo, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, en donde para la eficiencia, para el tipo de riego por goteo, con una eficiencia estacional que usamos anteriormente, para una producción de 8 toneladas por hectárea y teniendo en cuenta la eficiencia del riego por goteo que ronda entre el 90 y el 25%, tomando un valor solo del 90%, para la misma producción deberíamos realizar solo un aporte de 5.577 metros cúbicos hectárea año contra los 10.040 metros cúbicos que hemos visto anteriormente. Entonces, como dijimos, el aprovechamiento del agua es un factor muy importante en la producción y sobre todo hay que tener en cuenta que el aprovechamiento del agua disponible debe ser utilizado en la mayor cantidad de superficie posible, ya que es un bien limitado en nuestra producción. Por lo tanto, hay que ser lo más eficiente posible para poder utilizar el agua en toda la superficie que necesitamos regar. Algunas consideraciones: el uso eficiente del agua nos hace ser también más eficientes en la producción. No debemos caer en considerar que el agua es un bien que nos sobra, si bien en muchas situaciones, y a nosotros nos pasa que el agua muchas veces nos sobra, no debemos tomar de tal forma, ya que podemos aprovecharla en algún otro lugar donde estamos llegando, o no estamos llegando a tiempo. Los parámetros son allí en la producción. Siempre de igual forma, debemos aspirar a ser lo más eficientes en el uso de los recursos. Por más que estemos bien en algunos parámetros, tenemos que tener a ser más eficientes en el uso de recursos. Debemos medir, aquí como mostramos en la foto, para poder cuantificar los bienes que estamos utilizando, entonces, y considerar cada bien que utilizamos para que la producción y los bienes que estemos usando sean lo más eficientemente posible y podamos usar los recursos y reasignar recursos por los lugares donde no estamos llegando como corresponde. Si bien la evaluación del riego por goteo es un tanto más elevada que los otros sistemas, debemos trabajar y tratar en lo posible en llevar nuestro riego a estos sistemas de mayor eficiencia en el uso de agua. Recordemos que el agua es un bien que es de todos y cuando lo usamos de forma eficiente estamos permitiendo por ahí a otros que no lo están obteniendo poder tener. Así que bueno, por mi parte eso es todo. Ahora le paso a Catriel. A Catriel. Muchas gracias, muy interesante. Hay ya preguntas en el chat y los invito a todos los que están del otro lado a que participen para hacerte algunas consultas en cuanto a tu experiencia en los diferentes sistemas de riego en España. Me quedo yo para que lo pensemos y lo charlemos al final del espacio de Catriel. Te dejo esta pregunta para que la pensemos. ¿Somos más eficientes cuando usamos un sistema de riego tecnificado? ¿Qué impactos tienen estos sistemas un poco más eficientes en el rinde, ¿no? ¿Que hay diferencias, se ha visto en la producción y en tu experiencia a nivel de campo? ¿Diferencias en cuanto a productividad en caña de azúcar? Lo dejo para que lo charlemos al final, mientras dejas de compartir pantalla, César, así Catriel puede comenzar. Les voy a compartir al público una encuesta para que nos cuente qué tipo de sistema de goteo están usando en sus sistemas de producción. ¿Están utilizando
sistemas de riego, disculpen, por goteo, aspersión, manga, surco, utilizan sistemas combinados. Cuéntenos, del otro lado pueden apretar en la pantalla la opción que sea representativa para ustedes en función del sistema de producción que están llevando adelante. Bien, bueno, hay bastantes personas que tienen por aspersión y por surco. No se olviden de que pueden usar también el chat para dejar sus preguntas para que César responda al final de la presentación. Bueno, excelente. Tenemos que la mayoría de los que están presentes están haciendo riego por surco. Voy a hacerles una pregunta más, porque está interesante lo que están contándonos, y quisiéramos saber, estuvimos discutiendo estas preguntas con los disertantes, ¿cómo miden? ¿Miden la cantidad de agua aplicada o no? ¿Y cómo la miden? ¿Usan caudalímetros? ¿Usan un aforador? ¿Lo hacen por experiencia a ojímetro, lo que llamamos? ¿O simplemente no miden? Y bueno, creo que eso es un factor fundamental tenerlo en cuenta, porque si no medimos, ¿cómo sabemos si podemos mejorar la eficiencia en el uso del agua, en la eficiencia de riego, ¿no? Bueno, acá están respondiendo bastantes las respuestas, y aforador no apareció dentro de las respuestas, y quiero decirles que la mayoría dijo que lo hace por experiencia o no realiza ninguna medición. Así que, Catriel, me gustaría saber qué pensás de estas respuestas. ¿Cómo logramos ser eficientes si no medimos? Entonces, bueno, acá quiero dejarle el espacio a Catriel para que nos cuente cómo lograr mayor eficiencia en el uso del agua en el riego. Bienvenido, Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias, César, por tu presentación. Yo lo que le voy a comentar es cómo ser más eficientes, ¿no? ¿Qué pregunta? Bien, primero vamos a establecer lo que es el concepto de eficiencia de uso del agua. Rápidamente podemos ver que la eficiencia del uso del agua es la relación entre la biomasa que producimos con el agua que consumimos o con el insumo que consumimos. En este caso, hablando de riego, es el agua. Bien, podemos medirla en diferentes escalas de tiempo, de espacio-tiempo. Podemos medir la biomasa producida como la asimilación de dióxido de carbono en una hoja en función de la transpiración. Podemos medir como la biomasa total producida en un cultivo, en un lote, en función de la evapotranspiración de ese cultivo. Y también podemos medirlo como rendimiento, en este caso rendimiento en azúcar, en función del agua que ingresa al sistema. Son diferentes maneras de que podemos medir esto. Bien, ¿cómo mejoramos la eficiencia en el uso del agua? Podemos hacerlo a través de dos vías. Uno es aumentando la biomasa, dejando el agua consumida constante, u otra es producir la misma cantidad de biomasa disminuyendo el agua que consumimos o el insumo que gastamos. Bien, en esta figura lo que les quiero mostrar, vemos lo que es la biomasa total aérea en función de la evapotranspiración del cultivo. Tenemos dos situaciones, un cultivo regado versus un cultivo en secano. Vemos que el cultivo regado tiene un rendimiento mayor, es decir, una biomasa producida mayor que el cultivo en secano, pero la diferencia está en el agua evapotranspirada por los dos cultivos. Esto nos lleva a que un cultivo en secano tiene una eficiencia en el uso del agua evapotranspirada mayor a que un cultivo regado. Si seguimos analizando lo que vemos en la figura a la derecha, cuando realizamos cortes a lo largo del crecimiento del cultivo de las dos situaciones, vemos que tanto en el cultivo regado como en el cultivo en secano como en regado, vemos que la biomasa producida, es decir, la pendiente de esta función de la biomasa producida, son paralelas. Vemos que las curvas son paralelas. Y al proyectar esta función con la base, es decir, la línea de corte, vemos que la gran diferencia no es en el agua transpirada, es decir, la unidad de materia seca producida por la cantidad de agua que pasa dentro del cultivo, sino que la gran diferencia en este caso se da por el agua evaporada del suelo. Entonces podemos establecer que dos cultivos que evapotranspiran distinta cantidad de agua tienen el componente de transpiración igual. Y lo que varía entre estas dos situaciones es el agua que se pierde desde el suelo. A medida que nos vamos a sistemas que son menos eficientes,
Por ejemplo, en este caso podríamos ver que esto es un riego por goteo. Si nos fuéramos a sistemas menos eficientes, como la melga o lo que sería el riego por gravedad, nos vamos a ir corriendo en este eje. Vamos a tener una componente evaporativa mayor con una misma cantidad de agua transpirada, de biomasa producida por unidad de agua transpirada, y por ende la eficiencia en el uso del agua total, evapotranspirada, va a ser mayor. Este mismo ejercicio podríamos hacerlo también con el agua que se pierde, tanto por drenaje como por escorrentía. Bien, ya que establecimos el concepto, vamos a pasar al caso de caña de azúcar. Vemos cómo podemos mejorar el tema de la biomasa producida. Este es un estudio de Martina Creche. Él evaluó diferentes genotipos de años de liberación distintos, hizo un análisis retrospectivo, los sembró a todos en la misma condición, tuvo lo que es caña planta, tuvo lo que son las socas, y evaluó cuánto es el agua consumida a lo largo de los años de liberación. Es decir, que lo que vemos aquí es cómo fue o cómo impactó el mejoramiento genético en caña para medir lo que es eficiencia de uso del agua. Y él observó que a medida que avanzaron los años de liberación de los genotipos de caña, el agua consumida por ellos no difirió. Es decir, un genotipo liberado en la década del 40 con uno liberado en la década del 2000 consumió la misma cantidad de agua. Pero cuando evaluó lo que es la producción de biomasa en función de esa agua consumida, observó que en caña planta hubo una leve mejora y en las socas hubo una gran mejora en lo que es eficiencia de uso del agua. Es decir, en este caso no hubo un cambio en el agua consumida, sí hubo un aumento en la materia seca producida. De esta forma logramos obtener eficiencias del uso del agua de alrededor de 120 kilogramos de tallo, de materia seca de tallo, por milímetro consumido. Es decir, podemos lograr, a través de prácticas de manejo como es el mejoramiento genético, podemos lograr aumentos en las eficiencias del uso del agua. Ahora bien, por otra vía, como les comenté antes, podemos lograr una mayor eficiencia en el uso del agua disminuyendo el agua consumida. Y para esto podemos utilizar nuevas herramientas que nos permiten mejorar nuestra gestión del riego. En esto interviene Quilimo. Quilimo es una empresa de tecnología que realiza una gestión de riego con Big Data. Big Data es el procesamiento de datos de alto caudal y a alta velocidad. Quilimo es una empresa de tecnología que realiza un servicio para la gestión de riego. Es decir, establecemos una relación para disminuir la cantidad de agua consumida en nuestros lotes. ¿Cómo funciona Quilimo? Quilimo obtiene información de 3 fuentes. Una son las imágenes satelitales, otros son los datos meteorológicos y por último los datos del huerto. Con todos estos datos lo que hace Quilimo es establecer un balance hídrico, es decir, la suma y resta entre el agua que ingresa en el sistema y el agua que se pierde por evapotranspiración real. Entonces, para establecer un contenido de agua en un tiempo determinado, tomamos un estado inicial del huerto, en el que establecemos la cantidad de agua que hay en un suelo, a ello le restamos la evapotranspiración real del cultivo, a eso le sumamos las lluvias y los riegos y podemos saber el contenido de agua exacto en un momento determinado. De esa manera podemos recomendar cuánto es el agua que deberíamos reponer y en qué cantidad. Bien, los primeros datos que tomamos, Quilimo realiza un radio alrededor de un huerto, toma todas las estaciones meteorológicas que estén emitiendo datos libres alrededor del huerto y con la información de temperatura, radiación, viento y humedad relativa, establecemos lo que es la evapotranspiración del cultivo de referencia a través de la ecuación de Penman-Montit, que es la que más se asemeja a lo que nos dan los datos del lisímetro para un cultivo de referencia. De esta forma, establecemos una evapotranspiración de referencia para un sector. Esto es similar para cada localidad. Para cada localidad y en cada región podemos establecer esto a través de los datos meteorológicos. Por otro lado, tomamos imágenes satelitales. Estamos trabajando con 4 satélites, MODIT, Landsat, Sentinel y Planet. Este último con imágenes de alta resolución, que lo estamos incorporando a la brevedad. Y lo que obtenemos de la imagen satelital con la forma del lote o el polígono del lote que estamos monitoreando es una imagen de NDVI. El NDVI es el índice de vegetación normalizada, es un índice verde, nos muestra la cantidad y calidad del área foliar que hay en un sector, es un indicador de la actividad fotosintética y por ende
también es un indicador de la cantidad de agua que se transpira. Recordemos que a mayor fotosíntesis, mayor cantidad de intercambio gaseoso y mayor cantidad de agua consumida. Y bueno, y también nos permite detectar anomalías que hay en la vegetación. Por ejemplo, aquí vemos un sector donde en teoría todo el cultivo es homogéneo, pero vemos que algunos píxeles están de otro color. Todos estos valores, Quilimo los integra para poder establecer lo que es el coeficiente del cultivo. Existe una relación importante, una correlación importante entre lo que es el índice de vegetación con el coeficiente de cultivo. Ahora bien, a través de las imágenes satelitales, teniendo el dato de evapotranspiración de referencia de cada uno de los sectores y teniendo el KC del cultivo, podemos obtener lo que es la evapotranspiración real del cultivo para un sector. Esta evapotranspiración real es de un cultivo que está bien irrigado, que es generalmente lo que ocurre en los sistemas de riego. Y también luego lo afectamos por otro factor, que es un factor de estrés, ya que no todas las situaciones son ideales. Y por último obtenemos lo que es la evapotranspiración ajustada. Acá lo que les quiero mostrar es una imagen de NDVI, la evolución de la imagen de NDVI de un lote que estamos monitoreando en caña, y vemos cómo a medida que pasa el tiempo aumenta la cantidad de píxeles que vemos en color verde, por lo tanto aumenta el NDVI y aumenta el coeficiente de cultivo y la demanda del cultivo, y vemos cómo a medida que nos acercamos a la época invernal de este año, este valor de NDVI va disminuyendo a medida que el cultivo va madurando, y por ende también podemos esperar una disminución en la demanda de ese sector. Con estos valores de NDVI lo que podemos construir en Quilimo es una curva, que es la curva que vemos aquí en color celeste, que es el KC que medimos en Quilimo a través de medir el NDVI. Vemos esta curva de KC, tenemos un KC diario y vemos una gran diferencia con lo que sería un KC de referencia, ¿no? Vemos que aquí en gran parte del ciclo, si utilizamos un KC teórico o un KC de tabla, podemos estar pecando por utilizar una demanda sobreestimada y por ende vamos a estar sobreregando si realizamos un riego utilizando este valor. También nos puede ocurrir que en otras épocas, utilizando un KC de tabla, estemos subregando, ya que el KC real del sector es mucho mayor a lo que nos estaría indicando la tabla. Con esto lo que quiero decir es la importancia de poder medir un valor, trabajar con un valor medido y no trabajar con un valor de referencia o de tabla, ya que cada sector, cada lote tiene una realidad distinta. Bien, y por último, como conclusiones, quiero dejar que Quilimo mide un KC específico para cada lote o para cada unidad de riego. Esto nos permite obtener demandas reales de agua, que nos permiten una mejor distribución temporal del agua de riego. Tenemos dos vías para ser eficientes. Una es mejorar la distribución del agua, que nos van a permitir los mayores rendimientos, y por otro lado, al tener una demanda real más cercana a lo que es la realidad, podemos disminuir la cantidad de agua total aplicada. Entonces, Quilimo nos facilita la toma de decisión de cuándo y cuánto regar, y el uso de la tecnología es un complemento a otras que nos permite aumentar la eficiencia en el uso del agua. Ya vimos que podemos realizar un aumento de la eficiencia por las dos vías, uno es aumentando la producción y la otra es disminuyendo la cantidad de agua utilizada. Algo importante que no quiero dejar de resaltar es que Quilimo aporta información necesaria para obtener certificaciones. Quilimo viene trabajando fuertemente con certificadoras. Actualmente, los que contratan Quilimo obtienen la información de uso de agua para, por ejemplo, obtener la certificación Global Gap. Esto es un detalle importante y venimos trabajando fuertemente en esto, y también este tema se va a tratar mucho en el congreso que viene las próximas semanas. Bien, con eso me despido. Muchas gracias. Excelente. Y ahora quedo atento a las preguntas. Bien, ya hay preguntas para vos, Catrina, en el chat. Mientras tanto, avanzar con el sector de preguntas, les comparto esta encuesta al público. Si quieren recibir mayor información, si quieren que parte de nuestro equipo de soporte técnico les cuente y les muestre cómo funciona la herramienta, pueden votar en pantalla, y si les gustaría, si no, cotizar nuestro sistema de monitoreo de riego. Pueden tener una reunión personalizada con el equipo de soporte técnico y así conocer un poco más cómo se ve su campo, cómo se puede hacer el cálculo de acuerdo a la superficie, de acuerdo a los sectores de riego que ustedes tengan. Pueden tener esa opción
de tener un asesoramiento técnico directo en función de cómo monitorear el lote de caña que ustedes tienen. Bueno, a todos muchas gracias, muy interesantes las dos presentaciones. Vamos a empezar con el tema de las preguntas, y César, quiero responder la primera pregunta que nos hicieron, y creo que tu experiencia puede sumar muchísimo. ¿Cómo ves el sistema de riego en cuanto a los problemas que puede generar a la hora de cosecha, y si los has tenido cuando has trabajado con estos sistemas? Acá Eric nos menciona que a ellos se le complica bastante por el tema de los equipos, los camiones, las cosechadoras que dañan mucho las cintas, temas de aspersión y el otro sistema que acá me quedé, el rotor grande, que tienen un problema con la altura del cultivo en un momento. ¿Cómo los ves vos y qué podés contar desde tu experiencia? Mirá, un poco respondiendo a esto último que me decías, del tema del cañón y de la utilización del pivot central, acá como había mencionado antes, nosotros tenemos un periodo de sequía estacional, que es solo la primavera, por lo tanto coincide con las primeras etapas o los primeros estadios en lo que es la producción. Como había mencionado antes también, no es muy común, no es muy frecuente el uso de pivot en caña de azúcar, por como menciona Eric ahí, no tiene su limitante en cuanto hasta cuándo se puede regar. ¿Y cómo era lo primero que me habías preguntado? Perdón. Mencionaban que, bueno, están teniendo problemas a la hora de cosechas porque se dan mucho las cintas por todo el tránsito que se tiene dentro del lote. Bien. En cuanto a las cintas, bueno, acá nosotros usamos cintas integradas, por lo tanto no sería un problema grave al momento de la cosecha. Sí, por ahí en algunas labores culturales hay algunos problemas. Cuando el lote o la instalación del riego no se hace con GPS, hemos tenido algunos problemas cuando hemos descompactado o alguna otro tipo de labor vertical, hemos tenido alguna rotura de manguera por esa causa. Y sobre todo cuando se va a hacer la renovación de los lotes, sí hemos tenido varios inconvenientes porque algunos lotes no estaban, la manguera no estaba georreferenciada, y tuvimos que hacer varias reparaciones a causa de esto, ¿no? Por ahí utilizando algunos georreferenciadores o sistemas de geoposicionamiento. De geoposicionamiento, ¿ah? Podemos llegar a disminuir todos estos problemas. Bien, excelente. Y acá también nos pregunta, bueno, esto es para Catriel, nos preguntan sobre el KC, si el KC debería determinarse de acuerdo a la zona de producción. Contanos, Catriel, cómo hace el sistema para poder calcular un KC determinado para cada lote de producción. Bien, o sea, cada lote de producción va a tener un cultivo distinto. Ese distinto, o sea, la distinta biomasa del cultivo, cobertura del suelo, estado fenológico, se puede tomar con el NDVI, lo vamos a estar midiendo, y por ende vamos a poder estar midiendo el KC en cada región. Eso sería indistinto. Diferentes materiales, diferentes niveles de fertilización se van a poder ver en la imagen satelital y por lo tanto en el valor del NDVI, por lo que creemos que el coeficiente de cultivo va a estar bien adaptado a cada situación y a cada realidad. Bien, excelente. César, nos pregunta también Alfredo y nos habla del coeficiente de uniformidad. ¿Qué tenés trabajado en el coeficiente de uniformidad? ¿Qué podés comentarnos al respecto? Particularmente Alfredo nos pregunta si puede existir una eficiencia baja de riego, en lo que es riego por goteo, cuando los coeficientes de uniformidad son altos. Si puede estar esta variación. Mira, si no hay un buen estudio de los suelos
y nuestras operatorias de riego no son acordes a nuestra capacidad de almacenaje de suelo, de retención de agua en los suelos, podemos caer en una ineficiencia en el uso del agua, ya que podemos tener algunas pérdidas por percolación, si realizamos operaciones muy largas y nuestra capacidad de riego de retención de agua es baja. Eso es uno de los temas a tener en cuenta. Y por ahí también otra ineficiencia es cuando no llegamos o los equipos se quedan cortos y no tenemos un buen diseño en el riego y hacemos riegos frecuentes con baja intensidad, nunca llegamos a humedecer el perfil, lo que también el agua que nosotros estaremos incorporando sería insuficiente para que la planta la pueda tomar. Bien, excelente la respuesta. O sea, puede existir esa baja eficiencia de riego si no consideramos algunos otros aspectos como aspectos específicos de suelo y frecuencias de riego, por ejemplo. Me queda retomar el tema que te dejé cuando terminaste tu presentación. Vos hablabas de costos e incluso uno de los participantes consulta sobre ese cuadro que pusiste de costos y menciona principalmente si tenés cuáles serían los costos que se pueden generar alrededor de un sistema de riego por pivot. Y mi pregunta, le voy a agregar una parte yo también, el participante que nos hace esta pregunta es Hugo, y a mí me gustaría que nos cuentes un poquito qué datos nos podés aportar, si bien se incrementan los costos, cuál es la relación y los impactos sobre la producción en la caña de azúcar al cambiar los sistemas de riego y al ser un poco más eficientes en el aporte del agua. Mira, un poco para contestar la pregunta de Hugo, por ahí se puede adaptar algunos sistemas, eso va a depender un poco de la infraestructura que tenemos y cómo están hechas las tomas, y si podemos o tenemos alguna habilidad de llevar el agua hacia los aspersores, y dependiendo de la calidad de agua que tengamos, para un pivot central. Los costos en sí realmente no los tengo, ese dato no lo tengo, como había mencionado antes, no es muy común acá en nuestro país y en la zona norte este tipo de riego, por lo tanto generalmente no lo estamos utilizando. Respecto al costo de inversión y una mayor productividad, lo que nos permite el riego por goteo, más allá de un riego por surco, más allá de la eficiencia del uso del agua, también es una mayor longevidad en la cepa y una producción más estable a lo largo de los años. Yo creo que por ahí está el gran diferencial en la producción, está dado por la estabilidad de la producción a lo largo de los años, ya que las cepas sufren menos estrés por sequía, lo cual alarga un poco la vida útil de la misma, y los niveles productivos que podemos esperar a un séptimo, octavo o noveno año son relativamente buenos respecto a lo que esperaríamos con un sistema de riego por surco, en donde a partir del séptimo año ya tenemos un decaimiento en lo que es la producción. Bien, excelente. Y me voy con una más, de Iván Cabrera, que nos pregunta qué marcos de plantación recomiendan para un sistema de riego por goteo. ¿Cuáles son los que están utilizando en la zona, César? Mira, acá se han hecho varios ensayos con diferentes marcos de plantación, desde marcos de plantación a 1,40, 1,50, 1,60, 2 metros y surcos apareados, o lo que llamamos doble surco. Y la mejor respuesta, tanto para el sistema por goteo como para el sistema de producción por secano, digo que el mejor marco de plantación para esta zona es de 1,60 m, en donde respecto a los otros no hubo un incremento en la producción, y sí había que hacer algunos cambios en los que son los implementos y otras cosas. Por lo tanto, lo que se sigue utilizando
por productividad y porque están adaptados a nuestro incremento, es el marco de 1,60 entre surcos. Bien, o sea que es una cuestión más de practicidad y de ya tener las maquinarias de trabajo en función a eso. No solo eso, también la productividad de 1,60 mostraba valores en varios de estos, respecto a los otros sistemas superiores, comparado con 1,60, 1,80 o surco apareado. Bien. Bueno, creo que con eso hemos estado contestando todas las preguntas. Les agradezco a ambos, es sumamente completo, mucha interacción con el público, muy interesados en la presentación. Los invito, bueno, acá tenemos una pregunta más. Ay, no la entiendo, Jorge. Pero bueno, le dejamos igual, le vamos a estar compartiendo la presentación a todos, la presentación grabada, y van a poder seguir haciendo sus consultas a través del mail. Los quiero invitar para las próximas webinars. Catriel, si nos podés mostrar cuáles son las próximas webinars que se vienen. Bueno, se viene el evento de Riego LATAM, que es el 19 de noviembre, así que no dejen de pasar por la página e inscribirse de manera gratuita para estar sabiendo mucho más de lo que es sustentabilidad, economía y tecnología en relación al riego. Vamos a ver la realidad de Latinoamérica, vamos a tener disertantes de Perú, de México, de Chile y de Uruguay, así que los invito a que participen. Y tenemos el próximo jueves, este jueves, el de esta semana, una webinar de cítricos con un asesor internacional que está viviendo en Colombia, pero asesora huertos en Perú, en Colombia y también en Chile, así que los invito a que participen y conozcan más del riego y cómo mejorar situaciones específicas para mejorar los niveles de exportación, ya sea color o calibre, de acuerdo al mercado en el que estemos, ya que cada país tiene sus propios inconvenientes en la exportación. Gracias, César.